Compañeros, voy a hacer un comentario muy personal sobre la educación en México. Como en todas las naciones, la educación en México es uno de los pilares del desarrollo. A través de ella se inculcan valores, principios, actitudes, sentimientos y le dan una personalidad muy particular a cada individuo y a cada pueblo. En México, este proceso de educación está en la Secretaría de Educación Pública, quien tiene la responsabilidad de regular y organizar todo lo referente a la educación en nuestro país. La educación formal abarca la educación inicial, básica, media superior y superior. La educación debe de estar siempre en un constante movimiento y una constante revisión por los cambios que se dan a nivel mundial. En materia educativa, la cobertura y la calidad deben de ir de la mano, ya que no es posible extender la cobertura como el país lo requiere, sin mejorar al mismo tiempo su calidad. Una educación sin calidad no puede contribuir a que los estudiantes adquieran aprendizajes y competencias indispensables para que concluyan de manera satisfactoria los estudios que han emprendido. Los problemas de la cobertura ya no dependen principalmente de la capacidad que tenga el sistema escolar para inscribir a todos los niños que así lo requieran. Más bien depende de la necesidad de asegurar que todos los alumnos terminen en forma satisfactoria los estudios que han iniciado. Las autoridades educativas de nuestro país han optado por un camino fácil, el de la cobertura, el de incorporar a nuevos alumnos a la educación, sin tomar en cuenta, insisto, en la calidad. Con respecto a la cobertura, en el sistema básico, en la primaria tenemos una cobertura del 100%, en la secundaria de un 93%, en el nivel medio superior de un 66%, a nivel licenciatura de un 27 al 28% y a nivel posgrado de un 11 al 12%. En algunos de ellos existen precarias condiciones para una mejor calidad de la educación, como es la alimentación, la salud de los educandos, las condiciones culturales y de algunos niños que pertenecen a regiones indígenas. De la misma manera, se encuentra el hecho de que los mentores no han sido preparados para aplicar métodos de enseñanza necesarios para garantizar que cada uno de los sectores sociales reciba una educación adecuada a las condiciones culturales, sociales y económicas en los que se encuentran. Y hablando de la preparación de los profesores, se requiere profesores altamente capacitados, para lo cual hago un comentario relativo a la teoría del capital humano. La teoría dice: el poder incrementar la productividad y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad es la razón principal por la que la teoría del capital humano afirma que destinar recursos monetarios a la capacitación es una inversión, ya que si se educa a las personas tendrán la mayor posibilidad de contribuir con su mejor desempeño en su quehacer laboral, dado que el sujeto ha incrementado su capacidad productiva. La teoría del capital humano tiene dos significados para el término de formación: la formación general, que es la formación adquirida cuando el individuo entra a la etapa como estudiante y que recibe de alguna manera instrucción básica, puede ser con sus recursos propios o bien con los recursos de la federación, al inscribirse a alguna institución pública del gobierno federal. En este tipo de formación las empresas no intervienen,
ya que consideran que al término de los estudios no hay la seguridad de que los estudiantes ya formados se incorporen a sus filas laborales en donde se apliquen los conocimientos adquiridos. La otra formación específica ocurre en el momento cuando un individuo comparte la relación como trabajador con una empresa, sea esta de producción o de servicios. Asimismo, es la empresa la que brinda la educación, asumiendo que al incrementar el nivel de formación del trabajador, este no obtendrá beneficios y satisfacciones con la instrucción recibida, sino que además incrementará su capacidad productiva y por lo tanto el empresario puede sufragar su financiamiento. Sin embargo, es importante señalar que en la educación universitaria exitosa es resultado de una gran medida, es el gran resultado de la medida en que la educación general que el individuo haya obtenido en los primeros años de su vida, por lo que la educación básica debe de estar al alcance de todos, recordando que la educación es un bien público. Un punto a destacar es que en México no se ha tenido continuidad con los programas educativos. Cada gobierno impone su propio estilo y su sello, haciendo de lado lo que se ha hecho en otros sexenios. Es decir, cada sexenio inicia de ceros, lo cual no permite pues los avances o que alcancemos las metas. A todo esto habrá que agregar la preocupación de nuestros gobiernos por aparecer en lugares del ranking mundial de los países mejores capacitados, manejado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La desigualdad educativa está asociada a la desigualdad de los ingresos. Es difícil pensar que un país pueda lograr niveles altos de desarrollo económico y progreso social sin lograr mejoras en los resultados educativos. Y no únicamente en términos de aumentar los años de escolaridad promedio de la población, sino mejorar la calidad de la educación. Entonces, ¿qué pueden hacer los países y los sistemas educativos para mejorar la calidad de la educación? En específico, habrá que destinar los recursos a las entidades y las personas que están enfocadas a la educación, a la capacitación, a la investigación, y así poder elevar el nivel educativo de los mexicanos. En cuanto al financiamiento de la educación, hay dos puntos clave donde se podrá observar el efecto del financiamiento educativo. Por una parte, no queda muy claro, e incluso que al inyectar los fondos necesarios en el sector para producir la expansión de la cobertura y acceso que garanticen una mejor distribución de la escolaridad entre la población y se produzcan cambios de fondo en actitudes y conductas. El segundo punto clave es el hecho de que una vez lograda la expansión educativa, ésta se traduzca en mejoras de la calidad, productividad y oportunidades que estando relacionadas puedan ayudar a formar importantes procesos de desarrollo económico. El gasto público en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto en un año determinado es tomado como una referencia para medir la evolución del gasto en educación en un país determinado. Aunque los resultados educativos difieran mucho de reflejar el esfuerzo presupuestal, México es uno de los países que más gasta en educación en relación al Producto Interno Bruto. En promedio, el gasto en educación en nuestro país en el 2013 es de 6.3% y que está dentro del promedio de los países que están inscritos en la OCDE. ¿Es suficiente, pues, el presupuesto dedicado a la educación? Sí. El problema está en cómo se distribuye. Lo anterior no significa que el gasto absoluto en educación en México sea de gran magnitud. De hecho, el gasto por alumno en México, por ejemplo, en educación primaria, se destinan $1,700,
mientras que el promedio en la OCDE es de $5,800. Otra razón que podría explicar el bajo rendimiento del gasto educativo en México es que más del 93% de este se destina al gasto corriente, a los salarios de los profesores. La poca flexibilidad del recurso escolar, aunado al poco control de la gestión sobre la estructura magisterial que tiene la autoridad educativa, impide exigir mejoras en la calidad docente en compensación por mejores salarios. El poder del Estado también se limita en áreas de la formación docente, promoción y movimientos en la carrera laboral, donde el sindicato magisterial tiene todo un control en esas decisiones. ¿Qué reformas se requieren en el financiamiento en el futuro? Bueno, revisar el marco de financiamiento y mejoras en la calidad y transparencia del gasto educativo, rectoría de la gestión de los recursos docentes y consolidar el federalismo educativo y una mayor autonomía escolar. ¿Hacia dónde va nuestra educación? ¿Bajo qué circunstancias queda nuestra educación? ¿En dónde radica la ruta para contar con una mejor calidad en la educación en el país, para cumplir con las necesidades de que los estudiantes adquieran habilidades matemáticas, científicas y de lectura? La apuesta del gobierno federal al inicio de este gobierno fue a favor de una agenda donde la educación se coloque como una pieza estratégica, como una fórmula para crecer y crear las condiciones de desarrollo de su población. El magisterio reconoce la necesidad de transformar los sistemas educativos. Las soluciones que se propongan deben de tener un carácter integral y no aislado, especialmente entre la Federación y las entidades federativas, sumados a los esfuerzos del sector social privado, interesado en contribuir a favor de la educación. Se ha establecido que el país requiere una educación básica, que forme alumnos que aprendan un inglés, por lo que hay que destinar recursos a la capacitación de profesores para manejar un segundo idioma. Se tiene que reformular los programas educativos, diversificar las fuentes de información. Se tiene que garantizar el acceso a la educación, llegar a 12 años de educación en promedio, inculcar los valores de la educación, nuevas tecnologías en educación para mejorar el aprendizaje, elevar las competencias básicas en todos los alumnos y hacer evaluaciones constantes a la educación, al sistema educativo y a las escuelas. No olvidemos que la educación es la base del desarrollo. Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia. Gracias.